El tema de este día, como les había dicho, el Dios de la Biblia y nuestro hermano expositor, nuestro hermano Douglas Mate, el cual tengo el gusto de dejar con ustedes. Muy buenos días, hermanos, amigos. Sean todos bienvenidos una vez más a nuestra conferencia pública en la cual llevamos lo que son estudios bíblicos cada domingo en el aprendizaje y entendimiento de las escrituras. Meramente de agradecerle a nuestro Padre Celestial por darnos la oportunidad de contar con un tiempo, de poderle dedicar a aprender más sobre su palabra. Y el tema de este día ha sido un tema, eh, ¿cómo se llama? Que debemos saber quién es el Dios de la Biblia. Y vamos a tratar de que en esta mañana podamos ver en realidad ese Dios que nosotros servimos, ese Dios que nosotros quiere que nosotros le conozcamos. Y la única manera, el único medio para poder llegar hacia Él es a través de su palabra. Eh, ¿Por qué ha sido tan interesante este tema para poderlo compartir y abrir un nuevo mes? Porque la mayoría de personas hablan de que creen un Dios, pero la pregunta debe de surgir si es el mismo Dios que la Biblia habla, que la Biblia lo muestra a lo largo de las escrituras. Porque muchas veces las personas tienen un concepto completamente diferente a lo que es ese ser. Y, y sabemos de que la palabra, la Biblia, Dios la dio para que le conocieran. Pero ¿de qué manera tenemos que conocerlo? Porque muchas veces podemos decir yo creo en Dios, pero se vuelve muy vago, o sea, muy simple, muy sencillo. Entonces, la manera que el ser humano desea entablar esa relación con ese ser, con ese creador, el único medio que Dios ha dejado es la palabra. O sea, pero hoy en día la vasta mayoría, el estudio de la palabra no le gusta. O sea, muchas veces no nos gusta creer en un Dios y amoldarlo a nuestra manera de pensar. Pero lo que voy a tratar de hacer en esta mañana con esta clase es ver eh, ese Dios que nosotros encontramos en las escrituras. eh, Hay una forma de adorarlo, hay una forma de servirlo y hay una forma de conocerlo. O sea, primeramente tenemos que entender cuál es lo que Él quiere con cada uno de nosotros y la manera en que nosotros somos invitados a conocer este Dios. Entonces, cuando, cuando pensamos en Dios, realmente necesitamos mirar la Biblia para ver qué más nos dice, qué más nos dice acerca de Él. Y ese es un privilegio muy importante para nuestra vida. El Creador nos invita a conocerlo y nos da este registro para que podamos hacerlo. Dios nos habla cómo es Él, cuál es su propósito con el mundo y la relación que Dios quiere con el ser humano. Muchas veces la única forma de conocer a ese Dios verdadero es a través de la Biblia. Saber qué es lo que quiere, qué desea y qué espera del ser humano. Nosotros, los que estamos reunidos, de igual forma los que están, los hermanos y amigos que están en las clases, la idea principal es
lograr a entender este Dios. Entonces, eso es lo que vamos a tratar de hacer esta mañana. Para muchos de los que estamos aquí, recordar a través de las escrituras cómo se presenta, cómo quiere que lo conozcamos y qué es lo que espera Él de cada uno de nosotros. Porque muchas veces uno puede decir yo lo conozco, pero hay veces actuamos a nuestra manera de pensar y actuar. Y conocerlo, lo que vamos a ver en esta mañana, que al conocer a ese Dios, uno ya tiene que tomar conciencia en la manera que cada uno de nosotros lleva su vida. O sea, al llegar, al conocer a ese Dios, tiene que entenderlo. En la Biblia es bien interesante cuando se presenta a la nación de Israel, cuando sale de Egipto, Moisés le pregunta, ¿verdad? ¿Qué voy a decirles? O sea, cuando me preguntan y yo llega el día que los voy a sacar de Egipto, ¿qué les voy a decir? Entonces Dios directamente le dice, bueno, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Muchos de los que estaban ahí, a través de sus padres, de sus abuelos, habían escuchado las historias de estos hombres. Pero ¿cómo es que Dios, Él dice, para que ustedes me conozcan y entiendan, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Y en qué manera estos hombres mostraron ese Dios verdadero. Y lo hicieron a través de su vida, a través de escuchar ese llamado de parte de Dios y someterse a ello. Una de las cosas de la manera que vamos a entender a este Dios de la Biblia, y que la escritura es enfática y categórica, es que nos presenta a un Dios único. Quiero que busquemos Deuteronomio, capítulo 6. En Deuteronomio capítulo 6 y el versículo 4 es uno de los versículos clave e importantes en lo que este Dios se da a conocer como un Dios único. Y uno se pregunta, ¿por qué desde los primeros 5 de la Biblia, de los primeros 5 libros de la Biblia, quiere que quede enfáticamente este concepto de Dios único? Porque, ¿qué sucedía con las demás naciones que estaban alrededor? Bueno, las demás naciones que estaban alrededor tenían un concepto completamente diferente de ese ser. Ya que los pueblos que estaban alrededor, culturas como las egipcios, la Mesopotamia, los pueblos cananeos tenían un concepto completamente diferente. Ellos creían en diferentes dioses, le rendían cultos, rendía oración. Muchas veces a esos fenómenos, ¿cómo se dice? Naturales, que para aquella época no había ninguna explicación, pero para el pueblo de Israel se le da leyes donde dice, este es el Dios. Y quería que le brindieran culto solo a él, nadie más. Vamos a seguir viendo que una de las cosas principales que nos habla la Biblia acerca de Dios, que es único. Y fíjense que es bien interesante porque cuando se escribe la Biblia o están ocurriendo estos eventos como el surgimiento de la nación de Israel, eh, el, el, la salida de Egipto, llevarlos a la prometida, cuando se están sucediendo esos eventos, los pueblos, el concepto del Dios único no existía. De, de, de adorar a diferentes, podríamos decir, cosas naturales que hoy para nosotros tenemos explicación, pero uno debe de entender, hay algo de diferente en la forma de adorar anteriormente o ha cambiado hoy en día en nuestro tiempo. Y muchas veces nos vamos a dar cuenta que es lo mismo.
porque las culturas, cuando ellos adoraban a dioses, lo hacían de acuerdo a su imaginación. O sea, a la hora de construir cierto tipo de ídolos, o sea, lo hacían a su imaginación. Pero en realidad no cambia. Hoy en día es lo mismo. Muchas veces quieren adorar, supuestamente, entre comillas, al Dios creador, al Dios del cielo, pero se quiere hacer a nuestra manera de pensar. Y no, o sea, uno tiene que Dios pide que le adoremos de una manera correcta y con sentido. Entonces, en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, dice así: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. O sea, la unidad de Dios era bien importante para la nación, porque aún cuando uno va a la historia de la nación de Israel, ¿en qué cosas cayeron ellos? ¿En qué situaciones cayeron ellos también? Muchas veces le rindieron culto, creyendo, le rindieron culto a figuras hechas por ellos y dándole, ¿cómo se dice?, reconocimiento que era el Dios. ¿Se recuerdan ustedes cuando ellos salen de Egipto? Moisés tiene que subir a recibir las tablas de la ley. Aarón y todo el pueblo, cuando ven que ellos no bajan, ¿qué es lo que hacen? Ellos comenzaron a hacer comenzaron a hacer el becerro. ¿Y qué es lo que ellos decían? Bueno, este es el Dios que nos sacó de Egipto. Y eso uno puede ver que habían salido, o sea, o sea, estaban saliendo a la tierra prometida, pero ya en su mente ya estaban adorando a ídolos. Y eso no es todo. Ya en la tierra prometida, cuando ellos llegan ya a Canaán, después que Moisés y Josué mueren y toda esa generación, en el periodo de los jueces, nuevamente ellos vuelven a adorar ídolos pensando en su mente que era el Dios verdadero. Pero en realidad, cuando Él les da estas palabras, oye Israel, Jehová uno es, ellos tenían que tener en claro que Dios es único, es único. Y en los 10 mandamientos, eso se vuelve a repetir. ¿Por qué le daba mucha énfasis? Le daba bastante énfasis para que ellos tuvieran claro, que ellos que lograran a entender que la creencia de este Dios único, con poder supremo y creador que rige el universo, es el Dios absoluto de todo. Y que tanto este Dios era responsable, tanto de lo que ocurría en la nación de Israel, tanto lo bueno como lo malo. Cuando vemos lo malo, ¿en qué sentido lo estamos diciendo? En el sentido que Él está en control de todas las cosas, pero ¿de quién depende de las cosas que sucedan en la nación de Israel? Sucedían en el ser humano. O sea, porque Dios, ¿cuál es la grandeza de este Dios que nosotros tenemos? En que a cada uno de nosotros nos dio la capacidad para poder discernir entre lo bueno y lo malo. Si en nosotros hacer lo malo, unas veces se pregunta, ¿Dios no tiene la capacidad para detener una maldad del ser humano? Claro que no lo hace, porque nos da la oportunidad que nosotros tomemos esa decisión. O sea, Él tiene de todo, pero Él nos ha dejado a cada uno de nosotros poder determinar. Ese es el Dios que nos presenta. Ese es el Dios que ha creado los cielos y la tierra y único. Vamos a ver algunos versículos. Quiero compartir con ustedes algunos versículos de la Biblia donde Dios se presenta como el creador de todo y hacedor de todo. Vamos a buscar 3 citas. Primeramente, Isaías capítulo 45.
45 del 5 al 7. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Entonces, Dios categóricamente dice, yo soy el que hago todo esto. He creado la luz, las tinieblas. Ayer los que tuvimos la oportunidad de subir a la montaña, al cerro, eh, podemos ver la majestad de ese ser, de este ser. O sea, muchas veces no captamos esa belleza, ese, esa magnitud de lo que Dios ha hecho. Y cómo es que el hombre ha entrado en ese plan. Porque si nos vamos al Génesis, al Génesis, a los primeros Adán y Eva, después de crear la tierra, ordenarla, los animales y establecer las leyes, ¿a quién pone para la cúspide de esa creación? Para que la gobierne. Es al hombre. Al hombre le dio la oportunidad de ponerlo sobre todo para que él administre, para que él tenga una relación con su creador. Pero, ¿qué es lo que hace el ser humano? El ser humano siempre estamos en contra de Dios, siempre estamos en contra de su voluntad. Eh, buscamos otro un poquito más adelante, siempre aquí en Isaías. Isaías capítulo 46. El versículo 9 y 10 dice así: acordó de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, que yo soy y no otro Dios y nada semejante. No lo por venir desde el principio y desde la antigüedad. Lo que aún no es, digo, consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Entonces, el profeta, Dios por medio del profeta, le dice que anuncie lo por venir, desde el principio de la antigüedad, lo que aún no era hecho, lo digo y se hace. Y eso es lo que nos presenta el Génesis. El Génesis, el primer capítulo, quiere que identifiquemos a ese creador con una creatividad al formar este mundo, al ordenarlo y ir poniendo cada cosa en su lugar. Entonces, el libro de Génesis lo que nos trata de hacer es eh, que tomemos conciencia de que a ese Dios que nosotros pretendemos conocerle, que pretendemos aprender de lo que Él ha llevado a cabo. O sea, no es algo así de que muchas veces el ser humano tendemos a pasar desapercibido de muchas cosas que están a nuestro alrededor, porque nos enfrascamos más en la vida, cómo va fluyendo, cómo va transcurriendo, y no nos podemos a observar. O sea, y esa es la diferencia que nosotros podemos encontrar en los escritores de la Biblia. Por ejemplo, David se preguntaba, bueno, cuando veo los cielos, obra de tus manos, me pregunto, ¿qué es el hombre? O sea, por qué lo has puesto allí como representante? O sea, ¿por qué lo has puesto como representante? Y es una gran responsabilidad para el ser humano. Poder conocer a ese Dios, saber qué es lo que nos quiere transmitir, cuál es su plan que tiene con la humanidad y cómo cada uno de nosotros podemos ser parte de ello. O sea,
cada uno del ser humano es invitado a ser parte de ese plan. Isaías, todo esto que nosotros estamos hoy hablando, yo ya lo tenía planeado, o sea, yo lo tenía contemplado. O sea, y esas son de esas características únicas, atributos únicos que tiene este Dios que la Biblia nos quiere presentar para que nosotros podamos acercarnos a Él. Pero fíjense que es bien interesante porque al conocer este Dios de la Biblia, ya tiene que haber cierta conciencia en cada uno de nosotros. Por ejemplo, quiero que busquemos ver, Jeremías, un poquito, quiero ver si Jeremías capítulo, un poquito más adelante, capítulo 32. Dios es la fuente de toda energía y poder. No hay nada que escape de su voluntad operativa. Su poder se manifiesta tanto en la creación física como en el cumplimiento de sus promesas. El hombre ha recibido promesas. Vean lo que dice Jeremías capítulo 32. Dice 17. Oh Señor, dice, oh Señor Jehová, he aquí, tú hiciste el cielo y la tierra y tú con tu y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, y hay nada que sea difícil para ti. Es bien interesante cómo la Biblia reconoce, o sea, cómo es que los autores de estos libros, tanto los profetas Isaías, Jeremías, los salmistas, podían ver en este ser, en este Dios que ellos habían creído, que habían comprendido de su poder infinito. Estas características o estos atributos de Dios los posee por naturaleza propia. Sabemos de que es omnisciente, tiene una sabiduría infinita, y cuando decimos omnisciente es que está omnipresente, omnisciente, omnipresente, es que está en todos lados. Entonces, uno debe de pensar como el salmista, cuando dice, ¿a dónde huiré de tu espíritu? O sea, si me voy a determinado lugar, tú estás allí, dice. Si me voy al cielo, si me voy al fondo, tú estás allí. ¿Qué lograron a entender estos escritores al reconocer la magnificencia de Dios? O sea, ellos lograban a entender que este ser es absoluto. Entonces, y al comprender eso, tiene que haber cierto temor, pero ese temor tiene que ser un respeto, una reverencia. Cada uno de nosotros tenemos que mostrar, demostrar en nuestra vida diaria. Una de las características y atributos naturales de Dios es que es inmortal e invisible. Eh, a Dios nadie lo ha visto, o sea, nadie lo puede ver. Cuando nosotros encontramos versículos con respecto que, vio la espalda, pero no vio su rostro, en realidad, ¿qué fue lo que vieron? En el caso de Moisés, en el caso de Elías o en el caso de Abraham. Si nosotros vamos al relato de Génesis, cuando vienen los tres ángeles, eh, uno se queda con Abraham y dos van directo a Sodoma. Entonces lo que podemos ver allí es que lo que este ángel representaba su gloria, y ni aún a este ángel podían verlo. De
nadie lo puede ver. Va a llegar algún momento que sí el hombre va a poder verlo, pero eso va a ser en en el reino, porque en realidad, bueno, creo que alguien citó un versículo de una experiencia de Job. O sea, Job tenía la experiencia que iba a ver a su creador, pero ¿en qué momento? Eso va a ser en el futuro. Y creo que cada uno de los que estamos aquí aspiramos a tener no solo esa experiencia, sino esa alegría, esa paz, esa oportunidad de poder contemplar a ese Dios. Y es bien interesante, ¿va? Porque los apóstoles le decían a Jesús, pero bueno, muéstranos a Dios. Pero en realidad, cuando Jesús les dice, bueno, ustedes me están viendo a mí. Y eso va a ser el segundo punto que quiero hablar. O sea, estamos hablando de atributos naturales únicos de Dios, pero también tiene atributos morales que Dios espera que nosotros los podamos reflejar. Dime, hermano. Números, cuando él les envía codornices, que el pueblo le está pidiendo codornices, a carne, Carne. ¿verdad? Carne. Entonces, viene para Moisés, es una cosa como imposible, ¿verdad? ¿De dónde le va a dar carne? Entonces, hay una cosa que a mí me parece súper hermosa, porque le dice Dios a Moisés y le dice, porque tampoco él lo daba como que eso se podía dar, ¿verdad? Entonces dice, en el 11:23 de Números, dice, entonces Jehová respondió a Moisés, o sea, fue él directamente que le dice, entonces Jehová respondió a Moisés, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. O sea, es súper hermoso, sí, sí, porque él mismo se molesta sobre esa parte. O sea, me acordé porque dice su brazo extendido, ¿verdad? Y él allá se molesta porque para Moisés era como una cosa imposible, ¿verdad? Exacto. Y le dice, ahora verás. O sea, es súper... No, y muchas veces alguien puede cuestionar todo este tipo de relatos que nosotros encontramos en las escrituras, porque el ser humano siempre quiere verlo y tener pruebas, ¿verdad? Pero en realidad que uno tiene que ver, uno de los milagros que uno puede ver hoy en día, en pleno siglo XXI, fue esa nación, como un país tan pequeño ha permanecido por siglos. Y eso no ha sido por ellos, sino es porque Dios ha intervenido con la historia de la humanidad y que toda la humanidad vea ese testigo que está ahí. Dime, hermano. De Dios y ellos nunca vieron a Dios, oyeron su voz, Exacto. o sea, pero no hubo una cercanía así, ¿verdad? Y me estaba recordando yo tal vez también una de las veces que fuimos a Costa Rica, fuimos a ver una película que se llama Los Cazadores del Arca Perdida, cuando los alemanes encuentran el arca y destapan el arca y salen el montón de ángeles, ¿verdad? Entonces ellos pierden su vida y el protagonista de la película le dice a la otra chica, cierra los ojos, oigan lo que oiga, cierra los ojos. ¿Qué dio a entender ahí de que en realidad el poder de Dios no lo podemos ver nosotros los seres humanos, ¿verdad? Y no va a ser así hasta que haya un cambio en la humanidad. Exacto. Entonces, este Dios que nos presenta la Biblia, bueno, hay muchos atributos más que tal vez por la hora no hay mucho espacio, ¿verdad? Pero los atributos naturales de Dios, que es inmortal, invisible, omnipresente, y una cosa, no puede ser tentado por el mal. O sea, Dios no puede ser tentado por el mal y no tiene rival. O sea,
no se fatiga, no se cansa, Dios lo sabe todo y no necesita aprender. O sea, Dios es absoluto y todopoderoso. O sea, dime. ¿Qué habla? Sí, sí. Oscar, eh, puede Bendiciones, comentario. bendiciones. Muy buenos días a todos los presentes y los que están ahí en línea. Sí, ¿me escucha? Sí, le escuchamos. ¿Me escuchan? Sí, Oscar, le escuchamos muy Ah, bien. perdón, como vi que se puso la mano en la oreja. Bueno, un gusto para todos, ¿verdad? Bendiciones. Sí, uno de los atributos de Dios está en Éxodo 34:6 y nos deja, y les invito a poderlo leer. Es bien bonito, pero el versículo entre medio termina diciendo que siempre nos va a tener como malos, ¿verdad? Eso son uno de los grandes atributos de Dios, porque nos pregunta, bueno, ¿por qué perdona todo, la iniquidad, la soberbia, los pecados, pero siempre nos tiene como malos? Esto ya nosotros podemos ver los atributos de Dios, pero no podemos pensar como Dios, o como Él actúa, o como Él trabaja, para el beneficio siempre de nosotros, ¿verdad? Pero eso deja entre sí preguntarnos cómo nos puede tomar como bien, ¿verdad? Esa es mi perspectiva, hermano. Muchas gracias. Gracias por su comentario. Solo, ¿cuál versículo citó? Éxodo 34:6. Correcto, sí, exacto. Ese es uno de los pasajes que podemos ver. Ahí Dios se la ira. Bueno, eso lo hemos, en la Biblia lo recalca mucho. Y este es uno de los atributos morales que tiene Dios con nosotros y de lo que nosotros también podemos reflejarlo en nuestra vida diaria. Eh, Dice, los atributos morales son aquellas características que describen la manera en que Dios trata con la humanidad. Dios quiere que esas mismas características en nuestra libertad sean practicadas por nosotros en el trato con los demás, como la misericordia, lo que mencionaba Oscar, el estimado Oscar, la misericordia, la santidad, el amor, la justicia y la fidelidad, entre otras cosas. Esas características o esos atributos morales son de Dios, pero también quiere que nosotros podamos reflejarlos en nuestras relaciones con nuestros semejantes. Muchas veces Dios nos ha dado esa misericordia y de igual forma, como Él ha tenido misericordia de nosotros, Dios quiere que también nosotros de igual forma podamos reflejar y practicar en nuestra vida diaria esos atributos. Eh, solo quería, bueno, me pasé al segundo punto, pero retomando lo que hemos visto, dice, conocer al Dios de la Biblia es conocer sus sentimientos y cada día de nuestra vida. Quiero que veamos un versículo en Deuteronomio, en capítulo 30. Este versículo es bien interesante porque muchas veces en nuestra vida podemos cuestionarnos y pensar, bueno, pero ¿de qué manera puedo conocer a Dios? O sea, ¿cómo lo voy a entender? ¿Qué es lo que quiere de mí? Y vean en Deuteronomio 30, capítulo 11, dice así, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas quién subirá por nosotros y nos lo trae, que lo cumplamos del mar para que pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír
a fin de que lo cumplamos, porque muy cerca está de ti la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. O sea, ese es bien interesante, fíjense, ese versículo que en Deuteronomio le está diciendo a la nación de Israel, pero de igual forma a nosotros. Si nosotros queremos conocer a ese Dios, conozcamos sus mandamientos, conozcámoslo a Él. O sea, esos atributos naturales que Dios posee, tiene que ser como de una manera de reconocer su poder absoluto sobre las cosas. O sea, si nosotros entendemos que Dios es omnisciente, ¿qué pasa en nuestra mente cuando estamos inclinados a hacer algo malo, a pecar? O sea, si nosotros estamos conscientes que ese Dios es omnipresente y que está en todos lados, ¿cuál va a ser a la hora de actuar en determinada situación de mi vida? Muchas veces puede ser de hacer algo malo, o sea, de actuar mal. Entonces, ya al conocer a ese Dios, uno tiene que tomar conciencia y pensar, bueno, hay cierta forma en la que debo de comportarme y ser con los demás. Entonces, eso tiene que darme la oportunidad de frenar vida cuando algo no está yendo bien. Y eso es lo que quería Dios de la nación, del pueblo de Israel, de que cada vez de que ellos habitaran en sus diferentes ciudades, tuvieran ese reconocimiento, pudieran entender que Dios estaba en control de todas las cosas. Pero el ser humano muchas veces queremos dejar a Dios por hacer nuestra propia voluntad o nuestra manera de pensar. Y la manera de pensar del ser humano pues va en contra de lo que Dios quiere del ser humano. Miqueas, busquemos otro versículo más en Miqueas capítulo 6. Dice Miqueas capítulo 6, versículo 8. Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte a tu Dios. O sea, para el profeta el pueblo tenía que conocer a Dios, es hacer justicia, pero hacer justicia en qué aspectos de la vida. O sea, eso se refleja en las relaciones que tenemos nosotros con los demás, en donde eh, pasamos la mayor parte de nuestra vida. O sea, con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros vecinos. O sea, allí tenemos que mostrar lo que Dios quiere. Ser justos, amar misericordia y humillarnos ante Dios. Pero esa humillación, ¿cómo tiene que ser? Como hemos estado hablando, ¿va? Ese temor reverente. Que si sabemos que Él es un Dios absoluto, mi manera de actuar no va a ser, no tiene que ir en contra de lo que Dios ha establecido. Bueno, sigamos. Los atributos morales, como dijimos, son aquellas características que describen la manera en que Dios trata con la humanidad. Dios quiere que esas mismas características, sí, hagamos lo posible de aplicarlas con nuestros semejantes. A diferencia de los atributos naturales por las cuales dice Dios es único, los atributos morales sí están relacionados con las decisiones que tomamos. Eh, son atributos que podemos hacer nuestros cada día de nuestra vida. Y vamos a ver algunos ejemplos. Busquemos Segunda de Crónicas, capítulo 30.
Dijimos que los atributos morales son los que Dios desea que también nosotros los reflejemos, porque eso sí los podemos hacer, porque eso sí tenemos la capacidad de la misericordia, de la santidad, del amor y de la fidelidad. O sea, dice Segunda de Crónicas, capítulo 30, versículo 9. Dice así, permítame. Segunda de Crónicas. Dice, Segunda de Crónicas, capítulo 30, versículo 9. Porque si os volveréis a Jehová, los hermanos hallarán misericordia delante de los que los tienen vivos. Verán a esta tierra, porque Jehová nuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro, si vosotros os volviereis a él. Esto es bien interesante, el sentido de esa misericordia que Dios tiene con nosotros. Entonces, lo que nos pide es que cada uno de nosotros también seamos misericordiosos con los demás. Y hay veces uno se pregunta, ¿en qué momento de nuestra vida podemos mostrar misericordia? Hay veces, hay situaciones que te pueden pasar donde cada uno de nosotros tenemos que reflejar. Jesús en sus parábolas, en sus relatos de las parábolas, trata de que las personas que le estaban escuchando, de los eventos, de situaciones de su vida diaria que ellos vivían, ellos podrían mostrar. Porque alguien le pregunta, pero le pregunta, ¿quién es mi prójimo? Le dice. Entonces le cuenta la historia del buen samaritano. Entonces, la historia del buen samaritano es una historia para que el prójimo es todo aquel que está a mi alrededor y donde nosotros podemos actuar. O sea, no esperemos que se presente una situación, no que estar listos, pero no solo en tiene alguna necesidad, sino en la manera que nosotros vamos a actuar. Porque esa historia esa historia lo que refleja es que el samaritano deja de hacer sus cosas que tenía, sus cosas diarias, sus negocios, y hacerlo. No será que lo haga otro, ¿verdad? Sino que él directamente hacerlo. O sea, estar pendiente de la persona que necesitaba en ese momento la ayuda. Entonces, esa misericordia que Dios tiene con nosotros, también tienen que ser los demás. O sea, el perdón. A nosotros nos cuesta, pero no se acuerde de lo malo que hacemos, pero a los demás no queremos perdonarlos. Estamos viendo los pecados de los demás, pero no queremos que los vean. Y hay veces nosotros venimos a implorarle esa misericordia a Dios. Así como Dios es misericordioso, también quiere que nosotros seamos misericordiosos con nuestros semejantes, los demás, de manera que esa característica, ese atributo moral de Dios, lo podamos reflejar en nuestros semejantes. Y no solo con aquellos que muchas veces nos llevamos bien, sino con todos. Cuesta en algún momento, cuesta, pero tenemos que hacerlo. Somos invitados a reflejar ese atributo moral de Dios. Y otro, a ver, primera de voy a tratar de sacar algunos porque, o sea, si comenzamos a hablar de todo de Dios, no vamos a terminar. Pero hay algunos aspectos que son bien importantes que cada uno de nosotros tenemos que tomar en cuenta. Y esta clase, una breve clase para que cada uno de nosotros personalmente siga
investigando o viendo las lecturas diarias. Primera de Pedro, capítulo 1. Dice en Primera de Pedro, capítulo 1, 15 y 16, dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. ¿Y qué es la santidad? La santidad es apartarse de todo lo que a nosotros nos pueda contaminar. Y saben, en nuestra época hay tantas formas de contaminarnos. Hay muchas formas de perder el tiempo. O sea, el tiempo que no aprovecha. Que muchas veces pasamos nuestra momentos de descanso, esos momentos de descanso no lo hacemos para nuestro crecimiento personal, espiritual o profesional, sino que lo perdemos en algo que no aprovecha. O sea, la santidad para Dios es bien importante y nos pide que cada uno de nosotros tenemos que ser santos, huir de lo que puede contaminar nuestra mente, nuestra manera de actuar y nuestra manera de pensar. A veces ese tipo de situaciones se nos presentan en nuestra vida, pero Dios nos manda que tenemos que actuar, tenemos que hacer algo en nuestra vida. Si sabemos que algo impuro está llegando a nuestra vida, tenemos que cortarlo. Por eso Jesús decía, si tu ojo se te es ocasión de caer, sácalo o córtalo. Porque el reino de los cielos dice que ¿quiénes fueron los que se sentaron al banquete? Fueron los mancos. Son los que quitaron sus manos para pecar, sus ojos, sus labios. Dime. Nota es, por ejemplo, en Deuteronomio 30, versículo del 15 hacia abajo, habla de las bendiciones y de las cosas buenas, cosas malas. Pero ¿qué es lo que Dios nos ha dado a nosotros, a la humanidad en general? Aunque Él aquí está hablando prácticamente del pueblo de Israel. Pero cuando nosotros reconocemos que por el pueblo de Israel nosotros estamos acá y tenemos la oportunidad del conocimiento, a través del conocimiento, acercarnos a Jesús, dice, mira, dice que yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. O sea, la recompensa de la vida y aceptar lo que Dios quiere de nosotros significa que vamos a recibir bien. Pero si nosotros no aceptamos lo que Dios nos está poniendo delante en muchos aspectos, significa que vamos a heredar. Si nosotros desobedecemos y no tratamos la manera, porque nadie cumple, eso es engañarnos, pero cada día irnos formándonos y esforzándonos y tratando de cambiar cosas que nosotros mismos conocemos de nosotros mismos, significa que no vamos a heredar la muerte, sino que la vida. Entonces, si estamos tan enterados, porque no solamente es el conocimiento, sino el amarnos a nosotros mismos y qué es lo que yo espero. Dando un ejemplo así tan global. Por ejemplo, a mí me diagnostican una enfermedad al X. Y si yo no llevo el esquema que el médico me deja, poniendo el ejemplo de que si yo no llevo el esquema que Dios me ha dado a través de la escritura en mi vida, significa que yo no voy a morir de esa enfermedad. Entonces, es así la vida espiritual. Tenemos que llevar una vida espiritual, una vida de paz, ¿verdad? Como tú decías, tenemos que tener misericordia para los demás. Si nosotros sabemos que hemos ofendido a alguien y si sabemos también que no lo hemos ofendido,
y vamos y nos acercamos a esa persona y le pedimos perdón de corazón, no es por la otra persona, porque la otra persona puede ser que no tenga los mismos conocimientos que nosotros tenemos referente a Dios, lo que Dios espera de nosotros, pero hay que hacerlo por la paz de nosotros y la comunión de nosotros con Dios, no con los demás, no con Dios, porque Dios sabe lo que en nuestro corazón está, lo que en nuestra mente está, lo que pensamos, lo que no pensamos. Entonces, si estamos conscientes de eso, tenemos que procurar día a día ir formando esa comunidad, esa atención con los demás, esa empatía con los demás, ¿verdad? Hablamos mucho de la misericordia de Dios, pero no hablamos mucho de de qué misericordia es la que yo debo de sentir en mi corazón y en mi mente hacia los demás. Y tenemos que empezar con nuestros hermanos en la iglesia, ¿verdad? A perdonar, a no criticar, así, bueno, si hay una crítica, parar esa crítica, decir, no, 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 ahorita no, mejor hablemos otra cosa, o mire esto y lo otro, no fomentar esas cosas, porque desde ahí está la misericordia, desde ahí está. Amar a nuestros hermanos, a nuestra familia con sus virtudes y sus defectos. Por ejemplo, Jesús es un gran ejemplo bien palpable. Jesús escogió, ¿a quiénes escogió Jesús? Entonces, es una decisión muy propia de cada uno de nosotros. Exacto, pero es bien interesante cómo hiciste la comparación de alguien que está padeciendo una enfermedad, ¿verdad? Pero todos padecemos de la enfermedad de pecado. O sea, todos queremos que Dios nos salve de la muerte, pero lo que nos aparta de Dios es que Él es santo y nosotros tenemos que luchar y trabajar mucho por ese pecado, por nuestros pecados. Entonces, nuestra vida es de un cambio diariamente. O sea, hoy que tenemos la oportunidad de haber conocido a este Dios de la Biblia, o sea, este Dios ha existido desde la antigüedad, existe y va a seguir existiendo hasta la eternidad. Pero ahorita a nosotros nos ha dado este tiempo, o sea, este momento que nosotros tenemos aquí, tenemos que valorarlo. O sea, tenemos que entenderlo y conocerlo y saber qué quiere de nosotros, conocer su plan. O sea, a través de este libro, Él nos ha dado el camino para que logramos comprendernos y acercarnos a Él. Pero va a depender de cada uno de nosotros si ese Dios que nosotros hemos creído es el que nos habla la Biblia. Porque la mayoría, la vasta mayoría cree en un Dios que no es el nuestro, no es el de Abraham, no es el de Isaac, no es el de Jacob, no es el Dios de Israel. O sea, y aún hablando de la misericordia, de un atributo natural de Dios, moral de Dios, es que nos dio la oportunidad de conocerle. O sea, nosotros como extranjeros, gentiles, paganos, no teníamos ese acceso. Pero por la misericordia de Dios, nos dio la oportunidad a través de su Hijo Jesús, dándonos a Él como ejemplo, en la manera que Jesús vivió su vida. O sea, Jesús reconocía a su Padre como su Dios. Cuando le preguntan, maestro bueno, no, le estaban diciendo una afirmación, maestro bueno. Jesús responde, el único bueno, o sea, es Dios. O sea, para nuestro Señor Jesús, tenía muy claro, cuando uno se pregunta, o muchos deben de preguntarse, ¿cuál era la creencia de Jesús? ¿Cuál era la enseñanza sobre su Dios, sobre ese Dios? ¿Y cuál era el culto que Jesús le daba a ese Dios? A Jesús le vienen a hacer una pregunta las autoridades religiosas de la nación de Israel. Y él recurre al primer mandamiento de Deuteronomio. Busquemos Marcos, capítulo 12.
Marcos es el único que le agrega, porque todos sabemos de que el primer gran mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas, pero hay algo que está antes. En Marcos capítulo 12, versículo 28, dice así: acercándose uno de los escribas que lo habían oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? 29. Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, oye, escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Ese es el primer mandamiento. Y después dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Qué está citando nuestro Señor Jesús? Está citando de Deuteronomio. Oye Israel, Jehová, ese es el primer mandamiento, que Dios es único, o sea, que Dios es único. Ya en Juan capítulo 3, versículo 17 dice, y esta es la vida eterna. ¿En qué consiste la vida eterna? En que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a su Hijo Jesús, a quien tú has enviado. Entonces, ¿por qué es importante conocer qué es lo que creía Jesús? ¿Qué es lo que él pensaba? Solo hay uno bueno y solo hay un único Dios. Jesús profesaba su fe en un solo Dios, proclamaba el poder soberano del único Dios, oraba y exhortaba a sus discípulos a orar a este Dios y daba culto al único Dios verdadero, su Padre y, Padre de toda la creación, de la cual Jesús también es parte de ella. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, comentario. A los amigos que se han conectado, ¿alguna pregunta o comentario? Si no, les vamos a invitar para el próximo fin de semana. Vamos a continuar con otro tema similar a este que hemos visto el día de ahora.